Bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque preparamos un vídeo que les va a encantar. Prepárense para sumergirse en un tema lleno de emoción, recuerdos y por supuesto, mucho amor, o al menos, así es como lo pintan. Hoy vamos a hablar sobre uno de los romances más comentados y queridos del mundo de las telenovelas turcas, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja de Erkenci o Pájaro Soñador. ¿Se acuerdan? Esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por Sanem y Can, y que aparentemente traspasó la ficción. Y es que aunque no lo creamos, el amor de pantalla a veces se convierte en realidad. Y hoy vamos a explorar esos secretos, esos recuerdos inolvidables que, según algunas fuentes, revelaron tanto Can como Demet sobre su relación. Prepárense para descubrir detalles jugosos, momentos que seguramente desconocían, y algunas sorpresas que, les aseguro, los dejarán con la boca abierta. Antes de continuar, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es completamente gratis y así estarán al tanto de todo el chisme del mundo del espectáculo. *** El comienzo, la chispa en el set de Erkenci ***. Empecemos por el principio. La chispa entre Can y Demet surgió en el set de Erkenci. La química entre ellos era innegable, palpable incluso a través de la pantalla. Se les veía cómplices, sonrientes, y la tensión romántica entre Sanem y Can era algo que en realidad parecía haberse trasladado a la vida real. Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en notarlo. Empezaron a especular, a analizar cada gesto, cada mirada, y claro, a shippearlos con todas sus fuerzas. La serie, que se estrenó en 2018, rápidamente se convirtió en un fenómeno en Turquía y, poco después, en el resto del mundo. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso y atractivo, conquistó a la audiencia con su mezcla de comedia romántica, drama y, por supuesto, la irresistible química entre los protagonistas. La producción, que se filmó en hermosas locaciones de Estambul, incluyendo el pintoresco barrio de Cihangir, nos regaló paisajes impresionantes y una estética visual muy cuidada. Pero sin duda, el elemento más atractivo de la serie fue la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. La dinámica entre ambos actores, que interpretaban a Can y Sanem, respectivamente, era fascinante. Se notaba una naturalidad y una complicidad que trascendían la actuación. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía indicar que algo más estaba ocurriendo entre ellos. ***, rumores, fotos y evidencias, el auge del shippeo, ***. Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular con fuerza. Paparazzi, revistas, redes sociales, todos hablaban del tema. ¿Y saben qué? Las pistas eran claras. Fotos juntos fuera del set, cenas románticas, viajes. Era evidente que algo pasaba entre ellos. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y análisis de cada interacción entre Can y Demet. Se crearon hashtags como #CanDemet o #Canem, que se utilizaban para agrupar el contenido relacionado con la pareja. Las fotos especialmente fueron el combustible de la fantasía. Los paparazzi captaron a Can y Demet en varias ocasiones fuera del set. Se les vio cenando en restaurantes, paseando por la ciudad, e incluso compartiendo momentos íntimos en eventos públicos. Estas imágenes fueron analizadas al detalle por los fans, quienes buscaban cualquier señal que confirmara sus sospechas. Uno de los momentos que más revuelo causó fue un viaje que realizaron a Grecia, donde se les vio disfrutando de unas vacaciones juntos. Las fotos de ambos relajados, sonrientes y disfrutando de la compañía del otro inundaron las redes sociales y alimentaron aún más los rumores. ***, las declaraciones, pistas y evidencias en las entrevistas ***. Pero, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué nos revelaron Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, a lo largo de los años, ambos actores han dejado caer algunas pistas que nos permiten armar el rompecabezas. Can, por ejemplo, en algunas entrevistas, ha hablado sobre la intensa conexión que sintió con Demet. La describió como una persona especial, alguien que lo entendía y lo hacía reír. También ha mencionado el profundo impacto que tuvo la serie en su vida, no solo profesionalmente, sino también a nivel personal.
De hecho, en varias ocasiones, ha evitado negar completamente los rumores sobre una relación amorosa, dejando entrever que sí, hubo algo más que amistad. En una entrevista, Khan describió a Demet como una persona muy divertida, con una gran energía y un corazón enorme. Añadió que la química que tenían en pantalla era real y que disfrutaba mucho trabajando con ella. También fue preguntado directamente sobre si había existido una relación sentimental, a lo que respondió con una sonrisa enigmática y la frase, prefiero no comentar. Por su parte, Demet, aunque más reservada, también ha hecho comentarios que alimentaron las especulaciones. Ha hablado sobre la magia que se creó en el set de Erkenci-Kuş, sobre la importancia de la complicidad y el respeto en una relación, y sobre la increíble experiencia de trabajar junto a Khan. En entrevistas ha dicho que la química que se veía en pantalla era real, y que los momentos que vivieron juntos fueron inolvidables. Demet, en una entrevista, confesó que se sentía muy afortunada de haber compartido la experiencia de Erkenci-Kuş con Khan. Fue una época muy especial en mi vida, dijo. Aprendimos mucho el uno del otro y creamos una conexión muy fuerte. También destacó la importancia de la comunicación y la confianza en una relación, y dejó claro que admiraba mucho a Khan como actor y como persona. *** el cumpleaños, un mensaje que encendió la pasión de los fans ***. Uno de los momentos más comentados fue el cumpleaños de Khan, donde Demet le dedicó un mensaje muy especial en redes sociales. Un mensaje lleno de cariño, afecto y, digamos, un toque de romanticismo. Los fans se volvieron locos. Literalmente. El mensaje, que acompañaba una foto de ambos, decía algo como, «Feliz cumpleaños, Khan. Que este nuevo año te traiga mucha felicidad, éxito y todo lo que deseas. Gracias por ser como eres y por compartir momentos inolvidables. Te quiero». Este mensaje, que fue interpretado por muchos como una confirmación de su relación, generó una gran expectación y debate entre los fans. La frase «te quiero» fue analizada al detalle, y muchos se preguntaron si se trataba de un sentimiento de cariño amistoso o de algo más profundo. ***, ¿por qué no funcionó? Especulaciones y razones ***. Además de las entrevistas y las declaraciones, también tenemos las fotos. Las fotos que hablaban por sí solas. Fotos donde se les veía abrazados, tomados de la mano, o simplemente compartiendo miradas cómplices. Estas imágenes, por supuesto, se convirtieron en material de análisis para los fans, quienes buscaban cualquier detalle que confirmara sus sospechas. Pero ¿por qué, si todo parecía tan idílico, la relación no prosperó? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que la fama, la presión mediática y las agendas apretadas pudieron haber influido. Otros, que la diferencia de carácter entre ambos hizo que la relación no funcionara a largo plazo. La fama, sin duda, fue un factor importante. Erkenci-Kuş convirtió a Khan y Demet en estrellas internacionales. La presión de los paparazzi y las entrevistas, los eventos públicos, todo eso puede ser muy abrumador y a veces puede afectar negativamente a una relación. Las agendas apretadas también pudieron influir. Ambos actores tenían compromisos profesionales importantes. Khan, por ejemplo, tuvo que viajar a diferentes países para promocionar la serie, mientras que Demet continuó trabajando en otros proyectos. La distancia y la falta de tiempo pudieron haber dificultado el mantenimiento de la relación. También se especula que la diferencia de carácter entre ambos pudo haber influido. Khan es conocido por ser una persona extrovertida, directa y con un carácter fuerte, mientras que Demet es descrita como una persona más reservada, sensible y con un carácter más tranquilo. Estas diferencias, a largo plazo, pudieron haber generado conflictos y dificultades en la relación. Lo cierto es que en un momento dado, ambos decidieron tomar caminos separados. Y aunque no se confirmó oficialmente una relación, el cariño y el respeto mutuo entre ellos quedó demostrado. ***, el legado, aprendizaje, amistad y respeto mutuo ***. Pero, ¿qué más nos dejaron Khan y Demet sobre esta relación? Khan, en una de sus entrevistas más recientes, habló sobre la importancia de aprender de las experiencias pasadas. Mencionó que a pesar de no haber prosperado como pareja, la relación con Demet le dejó enseñanzas valiosas sobre el amor, la amistad y el respeto. Y aunque no entró en detalles, dejó claro que guarda un buen recuerdo de esos momentos. Khan, al ser preguntado sobre su relación actual con Demet, respondió con diplomacia: «Somos amigos. Nos respetamos y nos queremos mucho.
Añadió que la experiencia de trabajar juntos en Erkenciskus fue un regalo y que siempre estará agradecido por ello. Demet, por su parte, ha seguido demostrando su profesionalismo y su cariño por Can en diferentes ocasiones. Por ejemplo, en entrevistas donde se le pregunta sobre Erkenciskus, siempre lo menciona con cariño, destacando su talento y su profesionalismo. Demet, en una reciente entrevista, recordó con cariño la época de Erkenciskus. Fue un momento muy especial en mi vida, dijo. Trabajamos muy duro y creamos una conexión muy fuerte con todo el equipo. Siempre estaré agradecida por esa experiencia. También destacó el talento y la profesionalidad de Can, afirmando que fue un gran compañero de trabajo. Un detalle interesante es que en varias ocasiones han coincidido en eventos públicos y siempre han demostrado una actitud cordial y respetuosa. No hay rastros de rencor ni de mala vibra. Todo lo contrario. Parece que ambos lograron mantener una buena relación de amistad. En un evento de premios, por ejemplo, fueron vistos conversando amigablemente y tomándose fotos juntos. Los fans, al ver esta actitud, celebraron la madurez y el respeto mutuo que demostraban ambos actores. *** El impacto de Erkenciskus, un impulso a sus carreras. *** También es importante mencionar el impacto de Erkenciskus en la carrera de ambos actores. La serie les abrió las puertas al éxito internacional. Ambos se convirtieron en estrellas, y sus nombres comenzaron a sonar en todo el mundo. Y aunque sus carreras han tomado rumbos diferentes, ambos han logrado consolidarse como grandes figuras de la actuación turca. Erkenciskus catapultó a Can Yaman a la fama mundial. Gracias a su interpretación de Can Divit, el actor consiguió un gran número de seguidores en todo el mundo y comenzó a ser requerido para proyectos en diferentes países. Actualmente Can sigue trabajando en diferentes proyectos, incluyendo series y películas, y su popularidad continúa en ascenso. Demet Özdemir también vio su carrera impulsada por Erkenciskus. La actriz, gracias a su interpretación de Sahnemaiden, consiguió un gran número de seguidores y comenzó a ser requerida para proyectos importantes. Demet ha protagonizado otras series exitosas y se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. *** Recuerdos inolvidables, la magia detrás de la pantalla. *** En cuanto a los recuerdos inolvidables, podemos imaginar que la grabación de Erkenciskus debe estar llena de ellos. Las risas, los momentos de complicidad, las largas horas de rodaje, todo eso crea lazos muy fuertes entre las personas. Y aunque la relación no haya durado, es seguro que tanto Can como Demet guardan recuerdos especiales de esa época. Imaginemos, por ejemplo, las escenas románticas. Esas escenas que nos hacían suspirar, y que seguramente generaban una gran conexión entre los actores. La química era tan evidente que era imposible no sentir algo. O tal vez las bromas en el set, los momentos de relax entre tomas, las confidencias. Todo eso contribuyó a crear una atmósfera única, que seguramente dejó huella en sus corazones. Detrás de cámaras, los actores compartían momentos de complicidad y diversión. Se les veía ensayando juntos, corrigiéndose mutuamente y sobre todo, riendo mucho. Estos momentos que no se veían en pantalla, pero que sin duda fueron parte fundamental de la conexión entre ellos, contribuyeron a crear una atmósfera de trabajo agradable y a fortalecer la relación entre ambos actores. Y por supuesto, no podemos olvidar a los fans. Los fans de Erkenciskus fueron y siguen siendo muy importantes para ambos. Los fans que los apoyaron, que celebraron sus logros, y que soñaron con que la relación fuera más allá de la ficción. *** El veredicto final, amor de pantalla o algo más. *** Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la magia de la ficción puede, a veces, traspasar la pantalla. Una historia de amor, complicidad y respeto, que aunque no tuvo un final feliz, dejó huellas imborrables en la vida de ambos actores y en el corazón de sus fans. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación, las pistas, las declaraciones y las imágenes hablan por sí solas. Es evidente que entre Can Yaman y Demet Özdemir hubo una conexión especial, una química que trascendió la pantalla y que generó una gran expectativa entre los fans. Aunque su relación no prosperó, ambos actores supieron mantener una actitud madura y respetuosa. Demostraron que es posible transformar un amor romántico en una amistad duradera, algo que es muy admirable. El legado de Erkenciskus y de la relación entre Can y Demet sigue vivo en el corazón de los fans.
La serie sigue siendo vista y celebrada en todo el mundo, y los fans continúan soñando con la pareja que en su momento les hizo creer en el amor. ***, un agradecimiento a los fans y una invitación al debate ***. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y de Method Demir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué recuerdos tienen de Erkencikus? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Me gustaría agradecer a todos los fans de Erkencikus por su apoyo incondicional. Ustedes son los que mantienen viva la magia de la serie y de la historia de amor entre Can y Sanem. Los invito a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que hubo una relación romántica entre Can y Demet? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué recuerdos tienen de la serie? Compartan sus experiencias y opiniones. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.